¿Sabes cómo lo llama Ignacio Arróspi del ratonero? El ave de la paciencia. Desde muy joven lo llamo siempre así. El ave de la paciencia, porque yo para mí he sido, pues básicamente el ave con más paciencia del mundo, porque yo he visto los ratoneros durante horas posados en un poste a ver lo que pasa por ahí. El ave de la paciencia. Yo siempre cuando lo veo, incluso hoy en día cuando lo veo, digo, el ave de la paciencia, sí señor. Armados y emplumados. Un podcast directo al corazón para estudiar, amar y proteger las últimas fieras aladas salvajes de nuestra península ibérica. Guión, dirección y realización de Iñaki Urdangarín Iraeta. Con la colaboración especial del gran naturalista y experto cetrero Ignacio Arróspide. Idea original de Toñi Martínez. Armados y emplumados. Yo estoy completamente seguro que la primera vez que alcé la vista en pleno campo, buscando una rapaz, interesado por el vuelo de alguna rapaz, estoy convencido de que fue por un ratonero. Seguramente ese ratonero estaría volando en círculos de manera magistral, como ellos saben hacerlo. Y yo despertaría mi curiosidad, esa que ya habían despertado mi abuela, mi padre y por supuesto el doctor Félix Rodríguez de la Fuente en sus programas del hombre la tierra. Pero esa curiosidad por estudiar, descubrir y compartir mi vida con las rapaces, pues tomó forma, seguramente, estoy convencido, que con el vuelo de un ratonero en mitad de un cielo, entre vallejadas, montes, bosques, praderas verdes y un viento del norte que siempre golpeaba cuando yo era pequeño en cualquier lugar que yo visitase de mi fantástica cordillera cantábrica, aquella que yo tenía acceso, que era la de Guipúzcoa. Y viendo aquel ratonero, viendo aquella ave portentosa y magnífica que volaba casi sin esfuerzo, yo empecé a entrar en el mundo de las rapaces de la mano de una ave rapaz maravillosa, extraordinaria, que tanto estaba en bosques como estaba en praderas, como estaba en montañas rocosas, en cualquier lado, porque es una ave absolutamente ecléptica. Y gracias a ese ratonero, yo hoy sé lo que sé de todas las demás aves rapaces ibéricas. Quiero lanzar un homenaje y mi mayor admiración a esta ave que por ser abundante como pueden ser abundantes las rapaces en este país, por ser un ave generalista que la encuentras en cualquier sitio y por no ser un ave escasa a la que todo el mundo quiere estudiar y que de alguna manera facilita el hecho de poder conseguir subvenciones para estudiarla, para protegerla,
Pues por todo ello el ratonero no tiene la fama que tiene un águila real, que tiene un águila imperial, que tiene la maravillosa águila perdicera. Pero no por ello, para mí, deja de tener ese valor, ese regalo, esa alma, esa esencia maravillosa de una ave rapaz tremendamente agresiva, tremendamente exigente y absolutamente salvaje, y que, como bien dirá nuestro amigo Ignacio Arróspide, que pronto le escucharéis, tiene un carácter fantástico y muchas aptitudes para cazar y para desenvolverse en los amplios terrenos que utiliza como hogar, como nido y como territorio para llevar a cabo todos sus comportamientos de especie. Os invito a que nos sigáis, a que nos descubráis, a que viajéis con nosotros por este viaje en torno a las rapaces de la península ibérica, las rapaces salvajes de la península ibérica. Y para comenzar, nada mejor que contaros una de las anécdotas más especiales que yo viví de la mano de un ratonero maravilloso que estuvo esperándome largo tiempo hasta que mis ojos coincidieron con los suyos y pude descubrirla y disfrutar de ella. Espero que este viaje os guste, espero que podáis aprender mucho y que al mismo tiempo os sirva de acicate para estudiar más al ratonero y protegerlo de mejor manera. Y ahora sí, con todos vosotros, el ratonero común. Era un sábado por la tarde. Me acuerdo como si fuera hoy mismo. La verdad es que era un placer gigantesco salir de mi casa, de Lasarte, que es donde vivía, e ir camino de Goiás, en el coche, en el asiento de atrás, en la parte derecha. Así íbamos por la Nacional 1. Lasarte estaba como a 10 minutos de San Sebastián y Goiás ya estaba ya como a media hora o 40 minutos. El camino entre Lasarte y Tolosa, que era el trayecto más humanizado, lo hacíamos por la Nacional 1. Íbamos pasando lugares como Andoain, como Villabona. Íbamos hasta la última entrada de Tolosa y salíamos por Ventaundi. Y en cuanto llegábamos a Ventaundi, tomábamos la carretera que te llevaba dirección Azpeitia. Dirección Albiztur, Azpeitia, es, como dijéramos, la zona centro de Guipúzcoa. Y nosotros todos los sábados solíamos esperar hasta el mediodía a mi padre, que llegaba con el camión desde Barcelona. Y cuando llegaba a casa solíamos comer rapidito. Mi padre solía echarse una siestita de 15-20 minutos porque venía reventado del cansancio, pero valoro aquel gesto de mi padre, que a los 15-20 minutos se despertaba y directamente nos empujaba a todos a vestirnos, a recoger todas las cosas, a coger todo lo necesario para pasar ese sábado y ese domingo en nuestra casita de Goiás, y era él mismo el que nos empujaba a correr para subir y, por lo menos en mi caso, para vivir aventuras fascinantes en torno a las rapaces. Así como ya os he dicho, yo iba ese día en el asiento de atrás. No siempre iba yo sentado atrás. Muchas veces iba sentado en las rodillas de mi madre, o incluso a veces en las de mi tía. Me encantaba ir en el asiento de delante.
era una maravilla. Controlabas todo, mirabas todo lo que ocurría, eras capaz de descubrir muchos animales mientras viajabas en ese asiento delantero, y además había algo que hacía que me encantaba, y era controlar cómo conducía mi padre. Me fijaba en todo, cómo manejaba el volante, cómo metía el cambio, los embragues. Es estar alerta todo el rato por si sale un coche o sale una persona al paso de cebra, o incluso un camión va a hacer una maniobra, digamos, diferente. Bueno, yo estaba al loro de todo. Pero ese día, ese sábado, no lo sé por qué, yo viajaba en el asiento de atrás. Pero a mí me daba igual. El camino desde Tolosa, desde Bentaundi hasta Goiás, era maravilloso. Difícil, con muchísima curva, muchos puntos en los que había que transitar muy despacio, porque la carretera era muy estrechita. Pero yo recuerdo que en cuanto entrábamos en Bentaundi, comenzaban los pinos insignis, a inundarlo todo. Aparecían infinidad de hayedos, de castaños, de robledales, y bueno, el entorno era maravilloso. Sobre todo cuando de Bentaundi comenzabas las subidas de Albiztor. Albiztor es una zona, es un valle cerrado en el que hay encinares, hay robledales, hay pradera, y hay ciertas partes en las que la montaña comienza a desnudarse y empiezas a buscar los primeros roquedos. Algo difícil de encontrar en la geografía guipuzcoana. En ese viaje que continuábamos haciendo con el coche de mi padre, bueno, mi padre y mi madre iban hablando de sus cosas, mis dos hermanos también medio jugando, o quizás alguno leyendo algún tebeo, y yo seguía escudriñando y mirando, ya no las aves y los animales, porque yendo en el asiento de atrás no te da como para ver muchos animales, pero sí me fijaba en el terreno, en esa subida maravillosa que hay en Albiztor y que da prueba de que nos estamos adentrando en un lugar especialmente condicionado para la vida salvaje. Era muy curioso para mí ver cómo mi padre iba avisándonos a todos de los animales que aparecían. Un mirlo que se cruzaba, de repente decía: mirad, 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 ahí tenéis ovejas, o allí cabras, o fíjate, fíjate, estos perros que andan aquí. Y nosotros nos fijábamos, y claro, yendo en el asiento de atrás, como os digo, era un momento, era un soplo, lo que te permitía ver lo que a mi padre le estaba dando tiempo, porque desde el asiento de delante con el parabrisas sí que se puede ver con mucha distancia todo lo que va ocurriendo. Y mi padre nos iba contando y nos iba diciendo: este tractor que no anda, este coche que es un dominguero, aquel que ha hecho no sé qué. Y tú te ponías en el asiento de atrás, movías la cabeza, te agarrabas al asidero de la puerta e ibas intentando encontrar aquello que tu padre te iba marcando. Pues lo dicho, ya no era ese cerrazón de Albiztor. En Goiás la cosa se abre más, las montañas están más separadas, son distintas, no hay tanto roquedo, todavía hay mucha pradera, mucha hierba, pero hay visión, ves a lo lejos. Y eso que durante toda mi vida no me ha gustado, porque siempre me ha gustado el bosque, la sombra, la hojarasca, los robles, el color del otoño. Pues con el tiempo iba descubriendo que en lugares donde el bosque estaba más esparcido, se separaba más y había más lugar donde podías ver y donde podías desenvolverte de manera más sencilla, para mí era mucho mejor. Yo espiaba mucho mejor en aquellos lugares a todos los animales, no solo a las rapaces, a las presas de las rapaces, a los mamíferos.
todo estaba más claro, todo estaba más transparente y la naturaleza, lo salvaje, te llegaba mucho más adentro. Aunque ya os digo que físicamente el bosque es más bonito, la pradera y las extensiones amplias, abiertas, son un verdadero lujo para quien quiere seguir los movimientos, los comportamientos y las conductas de animales a los que, como yo, admira con pasión. Pero cuidado, amigos, cuidado. Aquí llega el momento. Habíamos dejado el cruce de Beizama y nosotros continuábamos hacia Vidania. La parte derecha, que era la parte que yo dominaba desde mi ventanilla, era una montaña en la que ya se dejaban ver muchas rocas. No había roquedos, pero sí es cierto que todo lo que era tierra y hierba estaba desgastado. Era finales de abril, principios de mayo, pero un día de esos plomizos, un día de esos muy normal en la cordillera cantábrica, hacia primeros de mayo, que parece que ya ha llegado la primavera fuerte, que ya el verano empieza a tocar a tu puerta y que piensas que porque estamos en mayo y porque la luz ahora aguanta hasta las 8:30, 9 de la noche, pues el invierno ya se ha ido, el frío ya se ha ido. No es así. En la cordillera cantábrica las cosas son diferentes. El caso es que, bueno, mi padre llevaba el coche, pues ya iba más acelerado porque la cuesta de Albiztur es dura y en cuanto llegabas a Ventaundi, pues la cosa se allanaba y aunque seguía subiendo, porque todavía seguía subiendo, hay que tener en cuenta que Goiás está a más de 600 metros de altura. Yo recuerdo que cuando subías a Albiztur, las orejas siempre te hacían ese típico cric-crac que te hacen que de repente es cuando vuelves a oír bien. Parece que cuando estás subiendo la montaña estás como taponado, hay un oído como que no recibe bien, es como si tuvieras algo y de repente uno no sabe por qué, le hace clac y se vuelve todo a escuchar a la perfección. Pues en ese momento estábamos, en ese momento en el que íbamos por aquella larga recta que nos llevaba a un caserío abandonado que había en la última de las curvas antes de entrar a Vidania, y justo ahí, justo en ese hueco, donde hay una curva serpenteante en el que primero te tiras a derechas, luego te tiras a izquierdas, justo cuando estás terminando esa curva de izquierdas para volver una vez más a tirarte a derechas, cuando justo estás terminando esa parte de izquierdas, mi padre nos avisa. Mirar, mirar, mirar ahí, mirar el poste ese, mirar, esto es increíble. Y yo comienzo a mirar a todos los lados, porque justo en ese sitio es un sitio salvaje. Es un sitio que no andan las vacas, que no andan las ovejas, que toda la hierba está vieja, amarilla. No sé, es como si el tiempo no hubiese cambiado en ese lugar, como si durante siglos eso estuviese así, un lugar abandonado, como la casa que estaba abandonada justo a 25 o 30 metros de donde estábamos. Fijaos si era importante lo que mi padre había visto, que en plena carretera mi padre detuvo el coche. Lo detuvo, lo puso en punto muerto, intentaba no sacar ruido. Íbamos muy despacitos, muy despacitos, acercándonos a un poste de teléfono que estaba casi pegado a la carretera, pero subido a un petril en el que, no sé cómo, la gente de Telefónica, los trabajadores de entonces, que era la empresa Telefónica, habían insertado aquel poste de madera que servía para llevar la línea telefónica, seguramente desde Albiztur hasta Vidania. Y en aquel poste, justo en aquel lugar donde mi padre detuvo el coche, sin mirar si por detrás venía gente, si por enfrente venían, si estábamos en un lugar cómodo o no cómodo, no había arcén, no nos podíamos meter a ningún lugar. Pero mi padre no pudo dejar de detenerse al ver lo que en aquel poste
estaba en aquella punta del poste, descubrí yo subiendo a una criatura maravillosa encima, a una criatura a la que yo perseguía día por los terrenos de Goiás, por el Collado, por el monte de Mendizábal, por Armoy, por el puerto de Urraqui, por todos aquellos lugares. Yo continuaba persiguiendo una y otra vez a un ave fantástica, un ave impresionante, un ave increíble, extremadamente hermosa, un ave con una mirada fascinante. Y sí, aquel ave que estaba en aquel poste, en aquella punta, que estaba como si estuviera gordo, con las plumas hinchadas por el frío que hacía. Yo creo que hacían entre 9 y 10 grados de temperatura. Y estaba como hinchadote. Era como... pasaba totalmente desapercibido en el poste. Mi padre me dijo, mira ese poste, míralo. Y yo lo miraba y no lo encontraba al principio. Hasta que de repente, aquel ave que estaba mirando hacia atrás, que estaba mirando hacia su izquierda, se da cuenta de que un coche blanco, un Peugeot 504, ha parado frente a él. Están detenidos. Y gira la cabeza. Y justo cuando gira la cabeza, es cuando yo caigo en lo que acabo de descubrir. Un ratonero. Un águila ratonera que se llamaba antes. Ahora le han dado por llamar busardo ratonero. No entiendo muy bien el por qué se le llama eso ahora, pero bueno. La cuestión es que yo justo acababa de encontrar ese ratonero, ese premio, porque yo no me esperaba que me iba a encontrar aquello allí. Cuando mi padre me dice, mira al poste, pero Iñaki, mira al poste, descubro, cuando miro para arriba, que de repente hay 2 ojos maravillosos que se mueven a la vez que un cuello que gira muy lentamente y se queda clavando sus 2 pupilas en mi mirada. Yo recuerdo que mi padre estaba en el asiento de adelante, mi madre también. Mi madre nos estaba contando qué cosa tan bonita, pero que cómo puede estar ahí, cómo no puede asustarse si nosotros estamos ahora mismo aquí. Y mientras mi madre decía todo eso, yo estaba embelesado con la mirada del ratonero. Yo estaba hirviendo por dentro, viendo esa mirada, ese color de ojos miel, y esa manera de analizarme, de clavar su mirada en mis ojos, de estar mirándome e intentando intuir si soy amigo o enemigo, si tiene que salir volando o quedarse donde está, si es mejor que salga corriendo o hacer como que no se ha enterado para que no caigamos en la cuenta de que está ahí. Pero sus ojos me miraban a mí. Y yo estoy convencido que él sabía que mis ojos le estaban mirando a él. Siempre me han dicho que el ratonero era una de las rapaces que mejor vista tenía. Y dicen que su vista es 8 veces superior a la nuestra. Con lo cual, si yo veía sus pupilas clavadas en mi mirada, él tenía que ver mis pupilas clavadas en sus ojos, en su pecho, en sus garras, en sus alas. Yo estaba analizando como con un escáner aquel pájaro que se encontraba quieto a menos de, 10 metros, 8 metros. Estaba pegado a nuestro coche, arriba, eso sí, pero él estaba viendo todo, el color de las garras, las plumas del pecho, esas alas marrones y esos ojos transparentes, líquidos, cristalinos, de color áureo amarronado. Aquel ratonero no se movía del lugar y seguía mirándome, no al coche, no a mis padres, me miraba a mí.
se quedó únicamente mirando mis ojos durante 4, 5, 6 segundos, que se me hicieron como si fueran horas. Y en ese momento analicé de arriba abajo el pájaro. Vi que su cabeza estaba gorda, que estaba como cuando capturan una presa y abren todo el obispillo de la cabeza, todas las plumas del cuello, y queda como si fuese un águila real, todo abierto, como aquellos indios sioux que llevaban sus plumas en la cabeza. Y en ese sentido, así estaba, como enfadada, como diciendo que aquel territorio era suyo y que nosotros estábamos invadiendo su intimidad, estábamos fastidiándole la caza, porque estoy seguro que en aquel poste, aquel ratonero estaba intentando cazar algo. Ya os digo, fueron 4, 5, 6 segundos, pero fueron muy largos. De repente, aquel ratonero que estaba con aquellas plumas ahuecadas, pegó todas sus plumas al cuerpo, agachó el cuerpo, dobló las garras y abrió las alas. Salió despedido como si fuera un resorte, como si lanzáramos una ballesta. De la misma forma, y aleteando enérgicamente, escapó de aquel lugar en el que nosotros habíamos parado, en el que tantos coches habrían pasado, y que, como nadie mira, como nadie ve, como nadie está atento a lo que le rodea, sino a sus historias, a sus frustraciones, pues muchos coches habrían pasado y el ratonero no se habría movido. Pero mi padre se detuvo, me quiso enseñar aquel animal que durante tantos días y horas de mi vida había perseguido una y otra vez, por los montes, por los valles, por los bosques. La había visto volar muy alto, volar más bajo, pero nunca la había visto tan cerca, parada, con su mirada clavada en mí durante tiempo. Nunca había visto el ratonero ni tan cerca ni tan bien. El ratonero se marchó y mi padre metió primera y arrancó el coche. Continuamos a Bidania, la explanada enorme de Bidania, las subidas de Goiás, hasta que llegamos a nuestra pequeña casa, que estaba al lado del caserío de mi tío. Cuando yo me bajé del coche, yo todavía estaba alucinado. Es como si me quedara en off. Me pasa siempre cuando veo algún comportamiento exagerado de alguna rapaz o descubro algo que yo creía que era imposible, me quedo como en un estado de embriaguez emocional. No sé si voy o vengo, no sé si lo he visto o me lo he imaginado, hasta que de repente, poco a poco, voy pensando que aquello que he visto, sí, lo he visto, era real. Aquellos ojos eran de verdad maravillosos, no os los podéis imaginar. Una mirada enfadada, dura, potente, poderosa, una mirada de rey o reina de su territorio, de alguien que se sabe capaz de sobrevivir a la naturaleza, a algo tremendamente duro. Y el verlo tan cerca, el ver que eso existe, que es posible estar cerca de ello, que uno puede alcanzar el sueño de poder materializar aquel ave que vuela tan lejos, cerquita de uno. Esa posibilidad me animó a seguir descubriéndola, a seguir estudiándola, a seguir aprendiendo de ella. Y eso es lo que quiero que hoy hagamos juntos, que aprendamos, que descubramos y que logremos alcanzar la más alta cota de unión con un ave fantástica y maravillosa, capaz de cosas increíbles y sobre todo capaz de embelesarnos con su belleza y con su poder a personas que, como yo, tenemos una pasión desmedida por las rapaces, por su vida, por su esencia y sobre todo
por su enorme capacidad de hacerme feliz. Hoy, como aquel día me presentó a mí mi padre, hoy os presento a todos vosotros al ratonero común. El ratonero común, el ave de la paciencia. El ratonero común europeo, cuyo nombre científico es Buteo buteo, es una especie de ave rapaz bastante extendida en Europa, Asia y partes de África. Es conocido por su adaptabilidad a diferentes entornos y por ser una de las rapaces más comunes en nuestra latitud. En cuanto a su morfología, el ratonero común es un ave de tamaño mediano a grande, con una envergadura que puede oscilar entre los 110 y 140 centímetros. Su peso también varía, con los machos generalmente más ligeros, pesando entre 500 y 800 gramos, mientras que las hembras, que son un poco más grandes, como ocurre en todas las rapaces, pesan entre 600 y 1100 gramos. Su plumaje es muy variable, con colores que van desde el marrón oscuro hasta el blanco, pasando por diversas tonalidades intermedias. Respecto a las diferencias físicas entre machos y hembras, aparte del tamaño y el peso, que es común a casi todas las rapaces, no son muy marcadas. Ambos sexos tienen un aspecto similar, aunque las hembras suelen ser ligeramente más grandes. La coloración del ratonero común es bastante variable, pero en general las plumas son marrones, con algunas variaciones que pueden ir del marrón oscuro al casi negro, y en ocasiones tienen manchas más claras o blancas. Las partes inferiores son usualmente más claras que las superiores, y muchas veces presentan un patrón de rayas o manchas. La coloración del pecho varía mucho, desde muchas plumas claras y blancas hasta ejemplares cuyo color predominante es el mayor oscuro. El esquema cromático de las alas es más común en todas. Sobre su distribución, el ratonero común es bastante frecuente en la península ibérica. Se adapta bien a diversos hábitats, desde bosques hasta áreas agrícolas y bordes de ciudades. En la cordillera cantábrica, esta especie es común y puede ser vista aprovechando las corrientes térmicas para planear en busca de la comida. Sí, amigos, esas corrientes térmicas son las que nos avisan generalmente que el ave que está ahí, que lo estamos viendo en ese campo o en esa linde de la ciudad, es un ratonero. ¿Y por qué digo esto? Porque si hay algún ave que aprovecha, que sabe manejarse, que sabe adaptarse a las diferentes corrientes de aire caliente que recorren nuestros cielos, esa es el ratonero común. Y así es, porque yo desde pequeñito las he ido siguiendo, siempre en el cielo, siempre dando tornos, siempre aprovechando esas corrientes de aire caliente que van subiendo por las laderas de la montaña y permiten al ratonero y a todas las aves veleras se llaman así porque vuelan sin tener que aletear, sin tener que mover las alas, sino que las extienden y según cómo coloquen las plumas, suben, van hacia adelante, pican para abajo, etc. Ya os digo, si hay algún ave que es normal espiarla dando vueltas en el cielo, esa es el ratonero. Yo no sé si conozco algún ave que haga tornos. Hacer tornos es dar esas vueltas
en el cielo para ir subiendo, 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 con toda la calma del mundo, sin aletear las alas, sin hacer fuerza, más que dejándose llevar como si fuesen una tabla y una vela de windsurf que se va dejando llevar por la corriente. Esa corriente y la posición de las alas del ratonero hacen que el ave, cada vuelta que da, sube para arriba. ¿Para qué subir? Pues muy sencillo. Las aves veleras, las que no aletean, las que se dejan llevar por la corriente, queramos o no queramos, nos demos cuenta o no, siempre vuelan hacia abajo. Es decir, incluso los planeadores que no tienen motor y lo que hacen es dejarse llevar por las corrientes térmicas, siempre, cuando van hacia adelante, cuando van en vuelo de prospección, es decir, en vuelo de buscar, en vuelo de descubrir, ya sea presas, un lugar para dormir, un lugar para anidar, ese vuelo que va hacia adelante siempre es un poquito hacia abajo. ¿Por qué? Porque si no, no corres, si no, no hay velocidad. La velocidad del águila, la velocidad del halcón, siempre viene dada por la altura. Y cuando ellos quieren hacer un vuelo de prospección, cuando ellos quieren ir a esa montaña que está de aquí a 2 o 3 kilómetros, lo que hacen es subir dando tornos, dando esas vueltas, poco a poco, hasta llegar a una altura tal que le permita que, colocando las alas en forma un poquito de V, esas plumas digitales últimas, doblándolas un poco para hacia adentro, se dejan caer muy poquito a poco, y van volando hacia adelante hasta llegar a esa montaña que es la que ellos quieren. Cuando llegan a esa montaña, si por ejemplo quieren continuar volando, lo que harán es que cuando llegan a la ladera, empezarán de nuevo a dar vueltas y vueltas, haciendo esos tornos que yo os decía, esos giros en el aire, aprovechando las corrientes térmicas calientes, porque el aire caliente sube y cuando golpea en la ladera de la montaña, sube más aún. Y esa subida, esa potencia para subir del aire caliente es aprovechada, en este caso, por el ratonero, pero puede ser cualquier tipo de águila, un milano, un buitre, incluso un halcón, un azor, un aguilucho, cualquier ave rapaz es sensible de utilizar el vuelo a vela para manejarse, para transportarse, para ir de un sitio a otro. Darán esos tornos al lado de las laderas de las montañas para que cuando descubran otro sitio a donde quieran ir, se dejen otra vez llevar, poquito a poco, perdiendo un poquito de altura cada X metros, para llegar a ese otro sitio al que quieren llegar. Esas corrientes de aire caliente que nos encontramos, sobre todo en las laderas de las montañas, también aparecen, por ejemplo, en la chimenea de las empresas. ¿No os habéis fijado que cuando estéis en una empresa grande, que tiene unas grandes chimeneas, muchas veces podéis ver buitres encima de la empresa? No significa que alguien ya haya fallecido y quieran comerse el cadáver. No, es que los buitres van hasta donde está esa empresa y de esas chimeneas va saliendo el aire caliente y va ayudando a los buitres a coger altura. Lo mismo ocurre con las carreteras. El calor del sol en la brea de la carretera hace que haya una corriente de aire caliente hacia arriba que permite también a las rapaces hacer esos tornos, esos giros, mucho más fácilmente, con mucha más velocidad y subiéndose y elevándose a alturas increíbles. Eso es hacer tornos y eso es manejar las corrientes de aire caliente. Y vuelvo a repetir, si hay algún ave que es una maestra en la utilización de corrientes de aire caliente para su desplazamiento, esa es el ratonero común. El ratonero común se encuentra en una amplia variedad de hábitats, incluyendo bosques, campos abiertos, zonas montañosas y áreas semiáridas. Prefiere áreas con una mezcla de bosques y tierras abiertas, lo que le proporciona buenos lugares para anidar, posaderos para otear y abundancia de presas para cazar.
Estas aves son residentes todo el año en muchas partes de su rango, aunque algunos individuos en las áreas más nórdicas pueden migrar hacia el sur en invierno. En términos de comportamiento, suelen ser solitarios o vivir en parejas, y son conocidos por su vuelo poderoso y a menudo planeado. Ese es el vuelo que yo os decía, el vuelo de tornos, el vuelo de dejarse llevar de un sitio a otro perdiendo una ligera altura. Esos vuelos que realmente sí son poderosos porque sientes el poder del ave, sientes la técnica maravillosa de la rapaz, sientes el poder y el dominio de cómo exactamente domina esas corrientes de aire que son capaces de convertirle en un ave maravillosa a la que todos estaríamos sacando fotos, o en un auténtico misil capaz de dar muerte a infinidad de presas por el poder de su vuelo. Y hoy os voy a presentar a una colaboración del podcast que yo creo que es imprescindible. Hoy os presento a Ignacio Arróspide, naturalista, amante de los animales y en especial de las rapaces, y maestro cetrero con largos años de experiencia. Hoy nos hablará del ratonero y sus características, para compartir con todos nosotros sus extraordinarios conocimientos sobre esta increíble rapaz ibérica. Con todos vosotros, mi amigo, mi maestro, mi admirado naturalista, Ignacio Arróspide. Bueno, pues el ratonero común, nuestro buteo, es una ave típicamente euroasiática, de la cual, pues tenemos la gran suerte en la península ibérica de tener una población muy sana, que en invierno siempre es aumentada por las aves migratorias que provienen del centro y norte de Europa, ¿vale? Es un animal que, actualmente tiene una buena distribución a nivel europeo, paleártico, ¿vale? Y tiene una tasa reproductiva y de expansión bastante notable para los años que corren, para los años que estamos actualmente, y en comparativa con otras muchas aves, ya que es un ave muy adaptable a muchas zonas y también a la humanización del campo, ¿vale? Es un animal que, vamos a hablar concretamente de la zona de España, de la península ibérica, y es un animal que tanto en las zonas norteñas como centrales como del sur es un animal común, muy, como su nombre indica, el ratonero común, muy adaptada a zonas, digamos, de lo que viene siendo climas más europeos, más frescos, más húmedos, como las zonas norteñas de Asturias, Euskadi, etcétera, y también adaptado a zonas incluso prácticamente desérticas, humanizadas, costeras, etcétera. Ya sabemos que es un animal que, es el típico ave que podemos ver de un tamaño medio posado en los postes de la luz. Yo siempre lo he llamado el ave de la paciencia. Desde muy chaval, desde muy joven, es una definición que le he aplicado a esta ave porque me ha parecido un ave, el ave de la paciencia me ha parecido siempre que era un nombre lo más acertado para este animal, ya que se pasa tiempo y tiempo esperando a que una presa se pase por debajo de él, o en las cercanías, o en zonas donde puede encontrar una mayor facilidad de captura, sobre todo para, como su nombre indica, para los topillos y ratones de campo. El ratón de campo, el Apodemus, y los topillos son unas de sus principales presas. Es un animal muy adaptable, como hemos dicho anteriormente, pero también puede cazar un montón de animales, un amplio espectro de especies, porque también cuando es la época por ejemplo, de que hay aves jóvenes, también aprovecha mucho ese recurso para poderse alimentar de pequeñas aves, reptiles, como el lagarto o culebras, en verano, ¿vale? Cuando viene el buen tiempo, y también en según qué zonas y según qué momentos, pues los insectos y otros invertebrados pueden ser un alimento que le puede venir muy bien para coger energías para
para cuando hay momentos digamos, de que hay un aumento de un coleóptero concreto, lo que sea. Pero bueno, siempre sus manos lo indican, dedos cortos y fuertes, de un animal que, digamos, que no es que esté adaptado específicamente a nada, pero siempre los dedos cortos siempre han sido más dados al manejo de micromamíferos y animales de ese tipo. Bueno, pues en definitiva, eso es un poco la alimentación y un poco la adaptación de este animal al ecosistema en el que se desenvuelve, podríamos decirlo así. En definitiva, es un animal con un amplio espectro, como hemos dicho anteriormente, y alimenticio, y además la adaptación que ha tenido últimamente, pues bueno, la adaptación a los nuevos tiempos le ha conferido pues el poder estar, digamos, próximo a zonas humanas, aprovechando incluso los recursos de vertederos y también de muladares en algunas zonas concretas, ¿vale? Sobre todo cuando es invierno, bueno, bien lo sabe la gente de campo, y todos lo sabemos, que cuando el animal hay épocas que escasea el alimento, estos animales se adaptan perfectamente al consumo de carroña, ¿vale? Y es una cosa que la aprovechan perfectamente. Tanto carroñas grandes, pueden visitar carroñas grandes de animales grandes en muladares donde se echan cerdos, ovejas, etcétera, y puede también alimentarse de todo tipo de animales, lo que decimos, atropellados o muertos. Puede ser un perro, puede ser un gato, puede ser un zorro. Los múltiples atropellos que por desgracia se suceden en el invierno, también en el verano, por supuesto, pero cuando es verano, generalmente siempre, lo que decíamos anteriormente, siempre recurre a otro tipo de alimentos de temporada, ¿vale? Y en cuanto a su reproducción, bueno, es un animal que generalmente, pues, hombre, por lo que tengo entendido, siempre suele criar a los 2 o 3 años de edad. Pero hay muchísimos casos de animales de un año que han criado, ¿vale? Generalmente los adultos siempre son de tonos más oscuros y los jóvenes son de tonos más claros, ¿vale? Tiene una serie de características en las cuales nos podemos fijar para poder determinar si son jóvenes o adultos. Aunque también vamos a decir que una cosa muy clara, que el ratonero es el ave de mediano tamaño, probablemente más polimorfa que tenemos en la península ibérica, ya que tienes casi desde coloraciones muy claras, casi blancas, incluso blancos, hasta casi el color marrón chocolate oscuro, pasando por todo tipo de combinaciones de color. Yo he visto hasta ratoneros con la cabeza blanca, aquí en mi tierra, en las Cinco Villas, en Sádava, en Aragón. Pero bueno, son casos, digamos, concretos y singulares que ocurren, bueno, por la morfología del animal. Pero generalmente los adultos suelen ser más oscuros y los jóvenes más claros. Pero a lo que vamos, siempre pues lo que decimos, lo normal es que a los 2 años, aproximadamente 2-3 años, sea cuando crían por primera vez, ¿vale? Una ave monógama, y sí, pero siempre, claro, siempre existe la posibilidad de que uno de los animales, por 1000 circunstancias, por un atropello, por un accidente, por lo que sea, pues muera. Y por lo tanto siempre hay una población, digamos, latente que no crían, están en pleno proceso reproductivo, que por ejemplo pueden llegar a ocupar el puesto de esos animales que ya no están con esa pareja, y siempre hay digamos, un plan B para esos territorios de ratoneros donde siempre puede fallar uno de los dos, digamos, de los dos miembros de la pareja, y siempre puede ser sustituido por un ejemplar nuevo. Siempre están cercanamente para poder aprovechar esa circunstancia, ¿vale? Es muy interesante este animal. De todas maneras, la adaptación que tiene, repito, es impresionante. Y luego también, pues bueno, respecto al tema de la crianza, a los 55 días aproximadamente, 50 y tantos días, es cuando los pollos ya empiezan a emanciparse un poco del nido y a recorrer un poco el territorio, y luego formar parte de esa población latente que va a estar siempre, digamos, dispersa, y en algunas ocasiones pueden llegar a hacer grandes migraciones, aunque la población ibérica siempre es, digamos, es sedentaria, ¿vale? Al igual que, por ejemplo, la población de las Islas Canarias, que también tenemos ahí una subespecie, que es la insular, ¿vale? El ratonero insular, que a diferencia, por ejemplo, de los ratoneros que tenemos aquí en la península, suele criar más, por lo menos en la isla de Fuerteventura, donde yo tuve la suerte de ver esos ratoneros insulares de ahí.
crían más en zona de piedra, digamos encortado, como las aves rupícolas, ¿vale? Como podría hacerlo una limoche o como lo podría hacer otro tipo de aves similares, como los buitres, etcétera. Pero aquí generalmente siempre ocupan un mismo nido, un nido al año, aunque suelen cambiar, a veces hay muchos casos de nidos que durante muchos años, igual durante 10, 12 años, han sido ocupados por la misma pareja. Pero generalmente suelen hacer nuevos nidos. Son animales que, a diferencia, por ejemplo, de otras aves como los halcones y tal, los ratoneros son unos buenos albañiles, ¿sabes? Son unos buenos constructores de nidos. Y siempre suelen hacer nidos cada año, ¿vale? Pero es una cosa, bueno, interesante en ese sentido. En el tema de que, bueno, generalmente en esos nidos suelen poner unos 2, 3, 4, en ocasiones especiales puede pasar a 5 huevos, pero generalmente suelen salir pues unos 3 pollos de cada nido que pueden salir por temporada, a no ser que haya una población de topillos o de ratones o una fuente de alimentación muy buena y puedan salir todos adelante. Pero por regla general siempre hay un número de pollos que por circunstancias, al nacer en días alternos, porque suelen nacer cada 2-3 días cada pollo, siempre los más grandes, como los padres luego ya cuando están un poco más grandes les dejan la comida ahí, pues siempre hay un poco el que el animal de mayor tamaño pues siempre aprovecha ese recurso que le traen los padres, y luego los otros, pues si les llega, pues llegarán a volar, y si no, pues las circunstancias de la naturaleza les evitarán que pueda producirse eso, ¿vale? Pero bueno, en líneas generales, este animal tiene un estilo de vida últimamente muy ligado también lo que estábamos hablando al principio de la conversación, muy ligado también al tema de la humanización del campo, ¿vale? Aunque ellos siempre han utilizado los árboles como posaderos, pues lo que hablamos, los postes, últimamente los postes tanto metálicos de luz como los postes telefónicos son sus posaderos más habituales. Y bueno, su forma de caza siempre es al acecho. La mayor parte de las ocasiones es un animal que caza al acecho, lo que decíamos anteriormente, generalmente a partir de un poste, a veces de una rama, esperando pacientemente. Y cuando descubre una presa, pues bueno, pues vuela planeando directamente hacia el suelo y hunde sus garras en ella. Esa es básicamente su forma de caza más habitual. Bueno, también además busca su presa volando a baja altura, incluso a veces, por supuesto, en ocasiones y en según qué zonas, pues cerniéndose sobre un punto, ¿vale? Se cierne sobre un punto y aprovecha muy bien quedándose en un punto como podría hacerlo una culebrera o un cernícalo. Y en ocasiones, pues también puede buscar a sus presas andando por el suelo, sobre todo en el tema de los invertebrados. Pero bueno, básicamente su forma de caza y su forma de poder cazar sus presas es siempre el estilo del acecho, el estilo del ave de la paciencia, como decíamos al principio de nuestra conversación. Sí, señor. Por lo tanto, bueno, pues esta es una pequeña explicación sobre esta ave tan interesante que necesita nuestro cuidado como lo necesitan todas nuestras aves rapaces y del campo, a la cual nos merece mucho respeto, y es muy beneficiosa tanto para la agricultura como para todo tipo de todo lo que viene siendo el funcionamiento del monte y del ecosistema. Es un animal súper importante que ocupa un nicho ecológico y esencial en el ecosistema en el que vive, y tenemos la gran suerte de poder compartirla con todas las personas en los campos de la península ibérica. La temporada de reproducción del ratonero común generalmente comienza a finales de marzo o principios de abril, aunque esto puede variar dependiendo de la latitud y el clima local. Y esto es así porque realmente yo me he dado cuenta de la diferencia que hay de los ratoneros con los que yo comparto mi rutina a los ratoneros que viven, por ejemplo, en Sevilla o que viven, por ejemplo, en Valencia. No tiene nada que ver. Hay una diferencia de bastantes semanas en cuando comienza la reproducción, cuando comienzan los vuelos de la parada nupcial, cuando nacen los primeros polluelos. Hay una diferencia muy fuerte por el clima.
no es por nada más, porque las horas de sol son las mismas, pero el clima sí que marca en este sentido una aceleración o un freno de su comportamiento. Y empezada ya la reproducción, por supuesto, tenemos que hablar de la ubicación del nido de los ratoneros. Los ratoneros comunes suelen construir sus nidos en árboles, a una altura considerable para evitar, evidentemente, a los depredadores. También pueden anidar en acantilados o en estructuras artificiales, como torres de electricidad, en áreas donde los árboles son escasos. Así que, como veis, esta ave rapaz es realmente ecléctica, es decir, si tiene árboles, utiliza árboles. Si no hay árboles pero hay roquedos, utiliza los roquedos. Y si no hay árboles y no hay roquedos, utilizan incluso estructuras artificiales como torres de electricidad para sacar adelante su nidada. Los materiales utilizados son muy normales. El nido se construye principalmente con ramitas y ramas, y su interior se recubre con materiales más suaves como hojas, musgo y plumas. Y es común, y ojo digo que es común, no que sea siempre, que los ratoneros utilicen el mismo nido año tras año, realizando reparaciones y añadiendo nuevos materiales cada temporada. Eso sí, si reutilizan el nido, ese nido comienza a ser más y más y más grande. Y también es verdad que llama mucho más la atención que un nido nuevo que acabaran de utilizar. También una cosa os voy a decir, sí que es cierto que a veces utilizan las bases de los nidos de otras aves para aumentar lo que es el diámetro del nido y anidar ellos en ese espacio, en ese árbol, donde sea que esté ese nido. Hablo de los nidos de cornejas, hablo de nidos de cernícalos, etc. Si hablamos de la puesta de los huevos, una hembra de ratonero común generalmente pone entre 2 y 4 huevos por temporada, aunque también puede variar entre 1 y 5. El periodo de incubación dura aproximadamente entre 33 y 35 días. Durante este tiempo, la hembra es la principal encargada de incubar los huevos, mientras que el macho se encarga de proporcionar el alimento. Tras la eclosión, los polluelos son alimentados por ambos padres. Los jóvenes permanecen en el nido durante unas 6 a 8 semanas antes de realizar su primer vuelo, después de que abandonan el nido. En líneas generales, este animal tiene un estilo de vida últimamente muy ligado también a lo que estábamos hablando al principio de la conversación, muy ligado también al tema de la humanización del campo, ¿vale? Aunque ellos siempre han utilizado los árboles como posaderos, pues lo que hablamos, los postes, últimamente los postes tanto metálicos de luz como los postes telefónicos son sus posaderos más habituales. Y bueno, su forma de caza es pues siempre es al acecho. La mayor parte de las ocasiones es un animal que caza al acecho, lo que decíamos anteriormente, generalmente a partir de un poste, a veces de una rama, esperando pacientemente. Y cuando descubre una presa, pues bueno, pues vuela planeando directamente hacia el suelo y hunde sus garras en ella. Esa es básicamente su forma de caza más habitual. Bueno, también además busca su presa volando a baja altura, incluso a veces, por supuesto, en ocasiones y en según qué zonas, pues cerniéndose sobre un punto, ¿vale? Se cierne sobre un punto y aprovecha muy bien quedándose en un punto como podría hacerlo una culebrera o un cernícalo. Y en ocasiones, pues también puede buscar a sus presas andando por el suelo, sobre todo en el tema de los invertebrados. Pero bueno, básicamente su forma de caza y su forma de alimentación y de poder cazar sus presas es siempre el estilo del acecho, el estilo del ave de la paciencia, como decíamos al principio de nuestra conversación. Sí, señor. Por lo tanto, bueno, pues esta es una pequeña explicación sobre esta ave tan interesante que necesita nuestro cuidado como lo necesitan todas nuestras aves rapaces y del campo,
a la cual nos merece mucho respeto y es muy beneficiosa tanto para la agricultura como para todo tipo de el funcionamiento del monte y del ecosistema. Es un animal súper importante que ocupa un nicho ecológico y esencial en el ecosistema en el que vive, y tenemos la gran suerte de poder compartirla con todas las personas en los campos de la península ibérica. La pareja no es que siga junta, comparte el territorio. Cuando es una pareja sedentaria de la zona, comparten el territorio durante todo el año, pero luego como hay un flujo constante de ratoneros migratorios en invierno aquí, pues cambia mucho la cosa porque hay una mayor cantidad de aves por kilómetro cuadrado, ¿sabes? Es diferente, como no es una ave súper depredadora como puede ser un águila real o un águila pericera, pues es un animal que el ecosistema en el que vive puede soportar un mayor número de individuos de esa misma especie en el mismo territorio, ¿sabes? Cuando, por ejemplo, hay una zona muy buena de caza de topillos o de campañoles, ratones, etcétera, pues, o un recurso alimenticio bueno, pues por supuesto hay mayor número de ratones en esa zona. Incluso hay zonas que hay una densidad no grande, pero buena, la verdad sea dicha. Pero sí, cuando son sedentarios comparten el territorio durante todo el año. Luego lo que pasa es que se acoplan los migratorios en las épocas invernales. Así es. Hay muchas anécdotas que yo os podría contar de las crías de ratoneros comunes. Sobre todo, hay una anécdota que ocurre todos los veranos, es una experiencia que yo vivo cada año, y es que cuando esos polluelos ya salen a volar, ya están totalmente crecidos, totalmente emplumados, totalmente preparados físicamente para la vida salvaje en solitario, pues se pasan un tiempo más o menos largo piando todo el rato. Es decir, tú te levantas por la mañana, das una vuelta por el monte y ya, con los primeros rayos de sol, escuchas un piar que si no sabes cuál es, si no sabes quién es el que hace ese maullido, piensas que es un ave que está triste, que está herida, que tiene algo que no le va bien y que se va lamentando por todas las esquinas del bosque, sotobosque en el que estés paseando. No se está lamentando. Es la llamada del ratonero, de la cría de ratonero a sus padres, exigiendo o pidiendo pues su ración de comida de ese día. Y hasta que los padres no vengan y hasta que los padres no le den esa comida, el ratonero puede estar horas piando sin parar. Y no hay manera ni de que le entre la afonía, ni de que calle, No, es todo el rato piando y piando y piando. La suerte de todo esto es que generalmente la gente no sabe esto. Hay muchísima gente que en los caseríos, en las casas de campo, están escuchando ese lamentar del ave y no saben quién es. Es la cría del ratonero que está hambrienta. Y ojo, que cuando los padres vienen, le traen una presa, muchas veces medio herida, muchas veces con algo de sangre, para que el ratonero se lance directamente y acabe con la vida de esa presa y se la coma. Con una presa no se le pasa el hambre, con lo cual, a minutos de haber recibido la presa y de haber comido dicha presa, el ratonero vuelve otra vez a lanzar ese grito lastimero, ese grito repetitivo, ese grito cansino durante todas las horas del día, para seguir
exigiendo su parte de comida a sus progenitores. Si hablamos de la caza, el ratonero común es un cazador versátil. Esa sería la palabra. Son oportunistas y pueden adaptarse a la disponibilidad de presas en su entorno. Es decir, si en un sitio hay mucho ratón, comerán sin parar ratones. Si en ese sitio hay mucho reptil, comerán serpientes, comerán lagartos, comerán lagartijas. Incluso si en el lugar en el que vuela, en el que se lleva a cabo toda su vida, hay muchos limacos, muchos caracoles, no parará de comer saltamontes, caracoles, limacos. Se adapta a lo que sea. Utiliza varias técnicas de caza, adaptándose, como ya he dicho, a su entorno y a la disponibilidad de presas. Una de sus estrategias más comunes es el vuelo estacionario o el planeo desde alturas considerables. Desde allí puede observar el suelo en busca de presas antes de lanzarse en picado para capturarlas. Esta técnica no la he visto nunca y llevo años y años de experiencia con ratoneros. Nunca he visto un ratonero que esté haciendo tornos en el cielo, que vaya de un monte a otro y que de repente descubra una presa, pliegue las alas y caiga como si fuera un águila real. Nunca lo he visto. Otra técnica frecuente del ratonero es la caza desde una percha, es decir, desde un posadero. El ratonero se posa en un punto elevado, como una rama, un poste de esos grandes de teléfono o incluso un cable de la luz, y espera pacientemente a que una presa se mueva por debajo. En cuanto descubre la presa, ahí sí, salta del posadero, pliega las alas, cae como si fuera una piedra o un dardo o un misil y acaba con la vida de la pequeña presa, que seguramente será un mamífero o incluso un reptil o un insecto. En cuanto a sus presas, el ratonero común tiene un espectro alimenticio bastante amplio, aunque su dieta se centra principalmente en pequeños mamíferos. Los roedores como ratones y topillos forman una parte significativa de su dieta. Sin embargo, no se limita solo a estos, pues también puede capturar otros pequeños mamíferos, aves, reptiles e incluso insectos grandes, como ya os he mencionado. En ocasiones, cuando la oportunidad se presenta y el tiempo, o sea, el frío, aprieta, también puede alimentarse de carroña, como lo haría los buitres, los alimoches o incluso los cuervos. Esta adaptabilidad en su dieta e incluso esta adaptabilidad a sus técnicas de caza le permite al ratonero común prosperar en una variedad de ambientes y condiciones impresionantes, lo que contribuye a su prevalencia en su rango geográfico. Su capacidad para aprovechar diferentes fuentes de alimento y métodos de caza asegura su supervivencia en la mayoría de las condiciones, desde áreas rurales hasta las proximidades de entornos urbanos, sin olvidar los núcleos salvajes. Yo sí que he visto al ratonero volar muy alto, dando vueltas sus tornos y venga, y venga, y venga. Y cuando en el momento que era un puntito en el cielo azul, ha plegado las alas, ha caído perpendicular al suelo a una velocidad absoluta, como si fuese un misil, una piedra que algún ángel ha soltado desde el cielo, y caer como un meteoro hasta que se encuentra con un árbol, con una rama especial, con un poste de teléfono, en cuyo momento abre absolutamente las alas, abre la cola hasta el máximo y de repente aparecen dos garras que, cayendo a una velocidad terrible, como si fuera el tren de aterrizaje de un avión, y frena totalmente el vuelo y se clavan en los postes, en la rama, en el lugar elegido para aterrizar. Ahí sí he visto que el ratonero tenga un comportamiento parecido al águila real. Plegar las alas
cerrar la cola, lanzarse en picado y de repente, cuando ya está a punto de llegar, entreabrir un poco las alas, abrir la cola, bajar las garras y aterrizar con una suavidad absoluta en su poste de teléfono preferido. Caer a una velocidad que parece que se va a matar y se va a estampar contra el suelo y aterrizar en ese punto, en ese poste, como si aterrizase en una mano llena de algodón. También os digo que sí que le he visto atacar a otras rapaces utilizando esas técnicas. Es decir, desde propios ratoneros que quizás hayan entrado a su territorio y los quieran echar, hasta águilas calzadas, cornejas, cuervos, cernícalos, etc. El ratonero es una ave bastante agresiva, y cuando empiezan en esa competición de tornos por quién sube más, porque con las rapaces pasa exactamente igual que con los aviones de combate, el que más alto está, más poder tiene, pues los ratoneros intentan subir y subir y subir para cerrar las alas, sacar las garras y atacar al enemigo, atacar al adversario y ponerle claras las cosas de quién es el dueño de ese trozo de cielo, de quién es el dueño, de quién es el señor en ese valle, y dejar claro que allí quien manda y quien pone las leyes es nuestro amigo el ratonero. Y desde luego, en esos ataques bien podría recordar a la enorme águila real, no solamente por el tamaño o no solamente por la técnica, sino también por la agresividad con la que el ratonero ataca y defiende su territorio y su espacio vital. Desde luego, el ratonero también tiene depredadores y también tiene amenazas. Es decir, en la naturaleza ibérica no hay nadie que solamente sea depredador, sino que en ocasiones también le toca ser depredado. Los huevos y los polluelos de ratonero común pueden ser depredados por otras aves de presa, como por ejemplo el búho real, que ojo, antes decíamos el búho real y era como decir un ovni, pero es que ahora el búho real empieza a aparecer en todos los lugares. También depredan sobre los huevos y los polluelos del ratonero mamíferos como las martas. Los adultos tienen menos depredadores naturales, pero pueden verse amenazados por la actividad humana, incluyendo la caza ilegal, el uso de pesticidas y, sobre todo, por favor, la destrucción de hábitats, que ya hay que destruir para romper, para deshacer un hábitat que sirva a un ratonero. Porque incluso en esos jardines y en esos pequeños montes pegados a la ciudad, puede el ratonero llevar a cabo su vida. Pues incluso ahí se le destruyen los hábitats, se rompe la tierra, se rompe el territorio y tienen que escapar a otro lugar o caer en desgracia y fallecer. El ratonero común está catalogado como una especie de preocupación menor. También os diré que aves como el búho real, como el águila real, como incluso el águila perdicera, pueden depredar sobre el ratonero común, sobre los adultos del ratonero común. No es lo normal, no es lo que vas a ver todos los días, pero sí que es cierto que desde luego, la posibilidad está ahí y los casos se han dado. El ratonero común está catalogado como una especie de preocupación menor, debido a su amplia distribución y población relativamente estable. Sin embargo, es esencial mantener los esfuerzos de conservación para asegurar que sus hábitats se preserven y que las amenazas humanas se minimicen. Como ya os he dicho antes, los ratoneros comunes son conocidos por su característico llamado, un sonido agudo y penetrante que se asemeja al Esa es la llamada del ratonero. Ahí me refiero ese piar lastimero, como si estuviese herido, como si estuviese solicitando ayuda, como si te estuviese pidiendo algo. El ratonero, esa ave con la que todos hemos crecido, esa ave
maravillosa, preciosa, con una mirada impresionante, con una forma entre un águila perdicera y un águila real. Es fantástica, con unas garras bien potentes y bien fuertes, un dibujo cromático de la parte inferior de las alas extraordinariamente bello, y un ave que es fácil de ver, que puede ser ese vínculo, esa llave que nos lleve a querer saber más sobre las rapaces, a querer dominar más su conocimiento. Puede ser ese primer punto que nos despierte esas ganas de querer aprender más sobre el mundo de las rapaces, maravilloso mundo de las rapaces. Y yo creo que ese ratonero es una experiencia fantástica, es una oportunidad increíble para conocer de la naturaleza y de nosotros mismos. Por supuesto, yo destacaría también su vuelo. Su vuelo es poderoso y elegante, a menudo descrito como circular por los ornitólogos cuando están planeando o buscando presas. Pero desde luego, aunque siempre parezca que son muy lentos, aunque parezca que siempre están muy tranquilos, aunque parezca que su vuelo no tiene esa viveza del águila calzada, la del águila perdicera, ese poder de penetración del águila real, sí que es cierto que el vuelo del ratonero tiene esa sensación de que su batería no se va a terminar nunca. Podríamos decir muchas anécdotas y muchas vivencias sobre este animal, porque son muchos años viéndolos, compartiendo momentos con esta especie, tanto con animales salvajes como con animales en cautividad, por nuestro trabajo, por nuestro trabajo nosotros nos dedicamos al tema de las aves rapaces, de los zoológicos y tal, y siempre por nuestro trabajo y por nuestras circunstancias, siempre nos ha tocado manejar una gran diversidad de especies de aves rapaces, de mamíferos, reptiles, etcétera. Y en mi caso, específicamente, pues yo he manejado 4 ejemplares de ratonero común de buteo en lo que va de tiempo que he estado con este tipo de trabajos durante muchos años. Me ha tocado manejar 3 machos y una hembra. Pero especialmente recuerdo un macho que era especialmente interesante y bueno, con el cual aprendí mucho sobre la especie. Era un macho que pesaba en torno a los 850 gramos de peso, ¿vale? En vuelo, y lo teníamos adiestrado para acudir al señuelo de arrastrado de conejo, y también al señuelo en el aire. Era un ave polivalente, pues lo que es un ratonero, porque los ratoneros al fin y al cabo son animales que no tienen una especialización, sino que atacan diversas especies. Es un ave de, como decíamos anteriormente, de dedos cortos, no está especializado específicamente en nada, aunque sus presas más habituales sean las presas terrestres. Pero puede capturar en el aire, puede capturar en el suelo, puede capturar andando por el suelo buscando pequeños insectos, pero también su forma típica de caza es siempre al acecho, desde un punto alto, puede ser una piedra, puede ser un árbol, puede ser un poste, y desde ahí atacar. Y este macho especialmente era un animal con una paciencia extraordinaria, porque lo dejábamos posar en una roca y te ibas andando igual 200 metros, y el pájaro de vez en cuando mirabas hacia atrás y lo veías posado en la piedra ya, donde lo habías dejado posado tranquilamente, no tenía prisa. Y en un momento dado, pues mirabas hacia el suelo y veías la sombra a tus pies volando, y dices, ya lo tengo encima, ya había empezado a tornear, a volar y tal. Y luego, pues cuando ya lleva un rato ahí, a veces se ponía a volar con los buitres y tal, e incluso a veces nos veían personas por ahí entrenando, le decía, ¿y cuál es el vuestro? Digo, el que lleva las correas, el que lleva las pihuelas en las patas, sí señor. E incluso este ratonero tenía la particularidad de que si pasaban otros ratoneros, los echaba de la zona, porque era como su zona de vuelo, ¿vale? Era una cosa muy, muy curiosa. Era un gran caperucero, y era un pájaro que hay gente que siempre dice que los ratoneros tienen mal carácter, no sé qué. Yo los que he manejado, santos y buenos todos han portado muy bien, han sido buenos caperuceros, han sido buenos maneros, buenos señoleros. La verdad que es un pájaro con el cual he aprendido mucho sobre el manejo de esta especie, y luego me ha venido muy bien también para cuando me ha tocado en otras ocasiones, porque me ha tocado en más ocasiones, por desgracia, coger, por ejemplo, ratoneros heridos para poder entregarlos a los centros de recuperación y a los forestales para que los pudieran, curar o intentar rehabilitarlos.
en ocasiones se podían rehabilitar y en otras ocasiones, por desgracia, por sus heridas más grandes o más profundas, no tenían posibilidades de supervivencia. Pero ha habido muchos casos que los han podido recuperar, y generalmente han sido golpes con los cables de la luz, golpes con coches, porque es un pájaro que está siempre cerca de las carreteras y por desgracia hay muchas colisiones. Incluso ha habido veces que en 2 días seguidos he cogido 2 ratoneros heridos y los he entregado. Digo, tengo un ratonero, lo han venido a buscar, y al día siguiente llamar otra vez a los forestales y decir, tengo aquí otro, y dice, otro, por desgracia. Y bueno, pues uno se salvó y otro no. Pero bueno, en realidad lo que quería decir con esto, que es un animal que su abundancia y su forma de vida le lleva a ser un animal que entra, por desgracia, muchas veces en los centros de recuperación por heridas diversas, ¿vale? También por desgracia ha habido casos de disparos, porque sobre todo en épocas de media veda y tal, pues siempre hay algún energúmeno, alguna persona con poco corazón y poco cerebro que dispara hoy por hoy a las rapaces, y es una pena que hoy por hoy acontezcan esas situaciones, pero por desgracia es una lacra que aún existe en estos terrenos, en este país, por desgracia. Y parece increíble que con todas las enseñanzas que nos inculcó en los años 70 Félix Rodríguez de la Fuente, aún exista esa lacra hacia las rapaces. Y todos los años acontece, y es una pena, y a mí me da mucha pena que sobre todo siga ocurriendo. Es un apunte que quería resaltar en ese sentido. Pero bueno, por desgracia acontece, pero bueno, también lo importante es que la gente tenga una concienciación hacia todo esto, y de que se sepa y que se pongan cartas sobre la mesa para combatir todo este tipo de problemas que acontecen con las aves rapaces hoy en día, y con otras especies, por supuesto. En definitiva, también podría comentar también que he visto muchos lances de ratonero salvaje a muchas especies. He visto cazar ratones, he visto cazar lagartos. Tengo un recuerdo muy especial y muy curioso de un ratonero que cazó un cernícalo primilla hace unos años, porque había una concentración masiva en mi zona de primillas a final de verano, en agosto, que se juntan siempre los cernícalos primilla en una zona concreta para comer los grillos, y en ese caso un ratonero muy avispado tuvo la cosa de atacar un cernícalo primilla joven, o tendría alguna tara física o lo que fuera, y aprovechó la situación, porque como buen oportunista aprovechó la situación y lo cazó y lo comió. El ratonero al cernícalo primilla. Probablemente puede ser un caso excepcional, pero con esto quiero decir que el ratonero siempre es un animal que cuando ve la oportunidad la aprovecha, ¿vale? Eso es una circunstancia que está muy presente en la naturaleza del ratonero común, del buteo. Y bueno, siempre ha sido muy curioso siempre el poderlo ver desde muy joven. He tenido muchas experiencias de verlo desde muy joven, verlo en el campo, verlo venir a comer las carroñas con los buitres, aprovechar pequeños trozos de carne con los milanos, con los alimoches, etcétera. Pero siempre ha sido un animal muy especial para mí, porque ha estado muy presente en mi día a día, el pájaro de la paciencia que llamo siempre yo, al ratonero común, y sinceramente nunca me canso de verlo, y como naturalista y como amante de la naturaleza siempre me ha aportado cosas muy positivas y muy interesantes. Un abrazo para todos. El ratonero común es una especie fascinante y vital para el equilibrio ecológico. Su éxito reproductivo depende en gran medida de la disponibilidad de hábitats adecuados y de la abundancia de presas. A través de la conservación y el estudio continuo, se puede garantizar que esta majestuosa ave siga siendo un componente prominente de los ecosistemas en los que habita, es decir, de nuestros últimos terrenos salvajes de nuestra península ibérica. Muchas veces lo he pensado, muchas veces he cerrado los ojos y he escuchado el grito, la llamada del ratonero común. Y cuando los he abierto y la he visto volar y la he visto caer en el cielo como si fuera un misil, como una piedra, siempre me ha recordado al águila real. Esa manera de aterrizar en las ramas, en los postes, que parece como que no tiene freno, no tiene fin, se va a estampar contra el suelo y de repente abre las plumas, saca las garras y aterriza
en el punto en el que él quiere, en el punto concreto a donde va a parar, de la manera más suave y más increíble que hayáis podido ver a ningún ave. Siempre me ha recordado al águila real. Recuerdo una vez cuando un ratonero capturó un ratoncito a pocos metros de donde yo estaba. Las plumas de esa parte trasera de la cabeza se erizaron y me miró con un orgullo, con una mirada de supremacía sobre mí. Me miró como diciendo: yo he sido capaz de capturar mi propia comida. Yo he sido capaz de defender el territorio, de defender mi tierra, la mía, de todos los demás hasta el día de hoy. 2, 3, 5, 10 inviernos. Y lo he defendido yo. Y ahora, tú, que has descubierto cómo he capturado este ratón, tú vas a ser testigo de mi grandeza y sobre todo de mi alma, de mi esencia, de mi espíritu, hermano del águila real. El ratonero, una ave extraordinaria que tenemos la suerte de poder contar en muchos rincones aún de este santo país, de esta santa península, que espero que nunca, nunca, nunca pierda el derecho a poder disfrutar de este señor de los cielos, de este guerrero del aire, que, como dice el título de este podcast, es un ser armado y emplumado como pocos. Toda mi admiración y todo mi respeto al ratonero común, uno de los grandes tesoros faunísticos de nuestra tierra. Y por la alfombra roja ya desfilan algunos de los protagonistas de Perretes, las razas de perros. Por favor, Niebla, después de su papel en la serie Heidi, ¿se siente orgulloso de ser uno de los protagonistas de este podcast? Por supuesto, mi historia bien merece ser contada. ¿Y usted, Nana? ¿Cuál es su impresión? Ya en Peter Pan demostré mi carácter, pero ahora todo el mundo sabrá cuánto cariño puedo ser capaz de dar. Dante, feliz de ser parte de Perretes, ¿no? No lo puedo ser más. Mi actuación en la película Coco me proyectó fuera de mi país, México. Pero aún hay quienes no saben que el mismísimo Dios Cholot me puso a la tierra para ayudar a los humanos. Perretes, el podcast de Toño Martínez, donde descubrirás la historia, carácter, salud, cuidados y esas preciosas anécdotas que nos aproximan mucho más al mejor compañero del ser humano. Escucha Perretes en tu reproductor de podcast favorito o en YouTube. Armados y emplumados,